De acuerdo. Bienvenidos, muy buenos días para continuar esta sesión de capacitaciones para emprendedores en el sector salud este año 2025. Este año los hemos estado organizando entre Health IDs, Hacking Health y unos socios muy importantes que nos han estado apoyando todo el año, el Centro Mexicano Pro Bono. Buscamos como generalidades que estas capacitaciones para emprendedores obviamente pues, se lleven en formato virtual por la facilidad de los profesionales y las agendas. Siempre se dirige a emprendedores en el sector salud en fase temprana que buscan trabajar con diferentes objetivos de desarrollo sostenible y utilizando herramientas de salud digital, dispositivos médicos, inteligencia artificial, realidad aumentada, wearables, biotecnología, entre varias tecnologías. Obviamente, esta parte ya la repetimos. Bienvenidos todos de parte de nosotros y del Centro Mexicano Pro Bono. Abril, si me haces favor, por favor, de presentarlos. Gracias. ¿Podría compartir pantalla? Sí, claro que sí. Gracias. Dame un segundo. Ahí ya pueden ver mi pantalla. Sí, ¿Ya? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Abril Medrano Gómez. Estoy haciendo mis prácticas profesionales en Centro Mexicano Pro Bono y les quisiera platicar un poquito acerca del centro. El Centro Mexicano Pro Bono es una asociación civil sin fines de lucro fundada en 2015 por Ivette Montero y nuestro objetivo es brindar asesoría legal gratuita a personas y organizaciones que no tienen recursos para pagarla y esto lo hacemos a través de una red de abogadas y abogados comprometidos con... El pro bono significa por el bien común y es una práctica donde los abogados ofrecen servicios legales sin costo, pero con la misma calidad que el trabajo remunerado. Y en México este movimiento se ha fortalecido con estándares que promueven la ética y la responsabilidad social del ejercicio jurídico. Nuestros ejes de acción y población objetivos son los individuos, emprendedores sociales, personas dueñas de microempresas y organizaciones de la sociedad civil. Y nuestro trabajo se enfoca en cuatro grandes áreas, que es ofrecer apoyo y representación legal, promover la cultura de la legalidad, realizar investigaciones que incidan en políticas públicas e incentivar la práctica del pro bono en todo el sector jurídico. Nosotros apoyamos a las organizaciones de la sociedad civil en todo lo que tiene que ver su estructura legal, desde su constitución, aspectos fiscales, laborales o de propiedad intelectual, hasta la prevención del lavado de dinero o la protección de datos. Además, buscamos acercar el conocimiento jurídico a la población y esto lo hacemos a través de talleres, capacitaciones y materiales como guías y manuales elaborados junto con firmas y empresas aliadas y así ayudamos a que las personas comprendan un poquito más sobre los derechos y obligaciones. Aquí algunas de las guías o manuales que hemos realizado que se encuentran totalmente gratuitas en nuestra página del centro. También trabajamos en conjunto con despachos, empresas y organizaciones que comparten nuestra visión y gracias a estas alianzas podemos ampliar el alcance de nuestros proyectos y llegar a más personas. De igual forma, contamos con una red de abogados voluntarios que dedican parte de su tiempo profesional a brindar asesoría gratuita y pensamos que ellos son el corazón del movimiento pro bono en México. Por último, les comparto el contacto de la página si gustan tomarle ahí una captura de pantalla de igual forma en el chat poniendo las redes. perfecto. Muchas gracias, Abril. Siempre es un gusto tenerlos acá de este lado. Mm, De acuerdo. No sé. Ahora déjenles platico yo. En esta ocasión, ya podemos ver otra vez mi pantalla. Sí, Sí. sí, muchas gracias. En esta ocasión vamos a hablar de la regulación sanitaria en la salud digital. Tenemos el gusto de recibir a la licenciada Cecilia Starwood. Si lo mastico o lo atropello, por favor, corrígeme. Cecilia. Está perfecto.
Ella es abogada con más de 17 años de trayectoria especializada en derecho administrativo, derecho sanitario, protección al consumidor, egresada de la Universidad de Anáhuac del norte de la Ciudad de México, y ella ha construido una sólida carrera en el ámbito jurídico regulatorio, que no es poca cosa, asociada en la práctica de ciencias de la vida y consumo en el prestigioso despacho Hogan Lovells de México, donde lidera proyectos de asesoría legal para empresas pertenecientes a diversas industrias reguladas, incluyendo insumos para la salud, dispositivos, obviamente entiendo que son médicos o generales, bebidas alcohólicas, ¿sí? Sí. Ok. Alcohólicas, tabaco, cannabis, alimentos y bebidas, cosméticos y retail, entre otros sectores, o sea, todo, en todos lados. Miembro de la Barra Mexicana de Abogados, donde actualmente funge como coordinadora de la Comisión de Salud. Es officer dentro del Comité de Life Science de la International Bar Association, IBA. El Mexico Subcommittee Vice Chair dentro del HNBA International Law Section, o HNBA. Y principalmente componente en foros nacionales e internacionales. Asimismo, ella ha contribuido con publicaciones especializadas en derecho sanitario y protección al consumidor, definitivamente consolidándose como una voz autorizada en todos estos campos. Viene para platicarnos desde la parte de Hogan Lovells. Ellos son una firma legal que tiene más de 75 años en México. Afortunadamente tiene presencia en Ciudad de México y en Monterrey. Brindan apoyo o ayuda a empresas y organizaciones en temas legales como desde contratos, disputas, competencia económica, energía, protección de datos, medio ambiente, entre otros. Sus enfoques son obviamente ofrecer soluciones prácticas claras y confiables para sus clientes y las decisiones de sus clientes, sobre todo. Son una de las firmas mejor calificadas en México por las guías internacionales como Chambers y Legal 500, y se distinguen definitivamente por su conocimiento profundo del entorno mexicano, alcance global en más de 45 países, lo que les da muchísimo espectro de, de, de retrospectiva y conciencia general, experiencia en asuntos complejos y definitivo el compromiso con la diversidad, la sostenibilidad y el trabajo pro bono. Así que Cecilia, bienvenida Muchísimas a gracias, a este Fernando. que ya es tu foro. Muchísimas gracias. No sé si ustedes van La a proyectar respuesta la es sí. presentación. Ay, ¿me escuchan ahí? Como prefieras. Sí, sí te escuchamos. Ah, Eh, aquí es abierto. Si quieres, la presentas tú ya ves, a veces el ritmo y como tú te entiendas, o si quieres, yo te apoyo. Aquí la tengo no, mira, también. la voy a presentar más fácil. Denme un segundito, perdón. Vamos a ver. Ah, sure. No sé, ya pueden ver mi pantalla. Sí, Sí. Perfecto. sí, Pues ahí ya muchísimas cargó. Sí. gracias a todos. Gracias por conectarse hoy y los que nos van a ver posteriormente en la grabación. El tema que vamos a tratar hoy, entiendo que ustedes ya han ido con diferentes sesiones hablando de la salud digital en ámbitos muy particulares, ¿no? Desde dispositivos como software de atención médica y distintas regulaciones dentro de lo que abarca la salud digital. En este caso, va a ser una perspectiva un poco más amplia de qué es lo que nos referimos cuando hablamos de salud digital, cuál es la regulación en México, que va a ser interesante ahorita que lleguemos a ese punto, pero sobre todo algo que es bien importante son las tendencias, tanto a nivel consumo, tendencias a nivel global, qué es lo que está pasando a nivel global, y esto no solamente desde el aspecto legal, sino también en ciertos aspectos de negocio. Como siempre les digo, cuando hablamos de salud digital, ya vamos un día tarde, ¿no? Hoy Ujú. estamos presentando esto y tal vez de lo que estemos hablando el día de mañana pudiera ya ser obsoleto o ya tiene una evolución mucho más sofisticada. Ese es el gran reto que vamos a ver cuando hablamos sobre todo a nivel legal de la regulación de la salud digital. Entonces, bueno, ¿qué vamos a tratar el día de hoy? Básicamente, ¿qué se considera como salud digital a nivel global? Porque, como vamos a ver, no hay una definición, desafortunadamente, al día de hoy de manera específica para lo que debe abarcar la salud digital. ¿Cuáles son las tendencias tanto a nivel global como en México?
cuál es el marco regulatorio en México y prometo no ser aburrida en este aspecto. Sé que muchos de ustedes no son abogados, pero sí es importante no solamente conocer de manera general el marco jurídico, sino sobre todo cuáles son los aspectos legales que van a impactar cuando estemos hablando de salud digital. Y dentro de estos aspectos legales, tenemos que hablar de dos temas muy importantes, que va a ser el siguiente rubro que vamos a tocar, que es la protección de los datos personales cuando hacemos este tipo de tecnologías y los derechos del consumidor, que muchas veces no se toca, muchas veces se enfoca más en la protección de datos, pero es importante también conocer cuáles son los derechos del consumidor cuando aplicamos este tipo de tecnologías. Finalmente, cuáles son los retos y oportunidades y voy a abrir al final un espacio para cualquier pregunta, comentario, intercambio. El chiste de esta sesión y lo que yo busco es que de verdad sea un intercambio. Eh, Cualquier opinión que tengan, cualquier idea, cualquier caso que conozcan, etcétera, siéntanse con toda la libertad de compartirlo. Si quieren hacer alguna pregunta durante la sesión, también, por favor, siéntanse con toda la libertad. Tal vez yo no pueda ver todas las manitas levantadas, pero bueno, Fernando, si me puedes ayudar en caso de que hubiera alguna pregunta a lo largo de la sesión, adelante. Sí, aquí Entonces, te bueno, interrumpo con todo gusto. por favor, interrúmpanme, que es lo que más me gusta. Entonces, bueno, para ya no demorar esto, vamos a empezar con lo principal. ¿Qué es la salud digital? ¿De qué hablamos cuando hablamos de salud digital? Y como les comentaba, al día de hoy no existe una definición de salud digital en la regulación mexicana. Hubo hace un par de años una propuesta de ley que era una ley específica sobre salud digital y es lo más cerca que hemos llegado a tener una definición, pero desafortunadamente al día de hoy esa ley no ha prosperado. Y obviamente tenemos podemos tomar desde la Organización Mundial de la Salud o ciertas organizaciones a nivel global, ciertos términos, ideas de qué se debe considerar como salud digital. Y entonces si hacemos un pequeño mashup de todo esto, vamos a salir con esta definición que es básicamente el uso o integración de tecnologías digitales, que ahorita vamos a ver a qué nos referimos con tecnologías digitales, para monitorear, mejorar la atención médica y la gestión de la salud. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Cuál es el objetivo de la salud digital y del uso de estas tecnologías? Básicamente es que existe un mayor acceso, cobertura y calidad de los servicios de salud, pero también que esa atención de los servicios de salud sea de manera más eficiente, precisa y personalizada. Y quiero hacer énfasis en la palabra personalizada, porque es uno de los temas más que a mí más me apasiona y sobre todo es una de las principales ventajas o beneficios que vamos a ver cuando hablamos de salud digital. ¿Por qué? Porque una de las tendencias que hay a nivel global es la personalización de la medicina. Y siempre pongo este ejemplo, aunque es un ejemplo tal vez muy burdo, pero explica muy bien qué es lo que está pasando tanto a nivel tecnología como a nivel legal. Y no sé si se acuerdan o alguien ha escuchado hablar de cuando las abuelitas o tal vez incluso a algunos de nosotros nos tocó jóvenes, que les hacían o sea, tú ibas al médico y el médico hacía una receta, pero no enviaba, no es que esa receta hablaba del medicamento en particular, sino hacía una fórmula dentro de la receta. Posteriormente se tenía que ir a la farmacia o a la botica para que en esa farmacia hicieran la formulación y de cierta forma, de nuevo, muy burdamente, se fabricaba el medicamento. Ese es el inicio de la medicina personalizada. Ahora, si lo llevamos al día de hoy, ¿qué es la medicina personalizada cuando hablamos ya de salud digital? Es el uso de estas tecnologías para que cada uno de nosotros, con base a un diagnóstico de precisión, el uso de la genética, el análisis de ciertos antecedentes médicos, etcétera, ligados a la genética, tengamos tratamientos sumamente específicos. Y de esta forma son tratamientos mucho más eficientes. Es decir, el tratamiento que yo utilice
no siempre va a ser el mismo que Fernando requiera, aun cuando se trata del mismo padecimiento y ese padecimiento tenga características similares. Entonces es aquí donde del tema de salud digital se empieza a volver más interesante como herramienta. Entonces, bueno, cuando hablamos de tecnologías digitales o herramientas digitales, podemos hablar de un sinnúmero, y más al día de hoy. Pero aquí puse algunas de las principales, que son las que más se conocen, y ahorita voy a tocar algunas otras. Las primeras es las famosas aplicaciones de salud y bienestar. ¿Cuáles son estas aplicaciones que las vemos todos los días? Son aplicaciones que miden desde nuestra alimentación, cómo es la calidad del sueño, cuentan los pasos que damos, etcétera. Y aquí siempre hay una línea muy fina respecto a esto es una aplicación o una tecnología asociada realmente a un diagnóstico, monitoreo o tratamiento médico o es simplemente un tema de bienestar. Desafortunadamente, hasta que no tengamos una definición, no vamos a poder hacer esta distinción de cuándo se considera un tema de bienestar y cuándo un tema médico. Segunda, y es una de las que más auge tiene ahorita, es la telemedicina. Básicamente la telemedicina son consultas médicas virtuales o consultas médicas a distancia que tienen como finalidad atender pacientes. Aquí donde se vuelve interesante es que ya la telemedicina no necesariamente solo es una consulta médica como a veces la conocemos, ¿no? De sentarnos enfrente de una computadora y decir, oye, mira, es que me duele la cabeza y el estómago, o me salió este salpullido, sino ya estamos viendo un tema mucho más evolucionado desde diagnóstico, cirugías a distancia, tratamientos a distancia, que es donde vuelve de nuevo mucho más interesante este tema, además de más interesante, más riesgoso el tema de salud digital. Los famosos wearables, que cuando nosotros escuchamos wearable, todo el mundo me va a decir, oye, son los relojes inteligentes, ¿no? El famoso iWatch o cualquiera, por no decir ninguna marca, que miden ciertos ya aspectos de salud, por ejemplo, oxímetros, etcétera. Pero los wearables van más allá de un simple reloj. Al nivel en el que estamos ahorita, ya existen tecnologías en que ciertos dispositivos que utiliza el paciente pueden dosificar medicamentos, pueden analizar temas como glucosa, y no solamente a través, por ejemplo, de un monitor de glucosa que conocemos, sino ya hay tecnologías que a través de lentes de contacto se mide el nivel de glucosa que tiene un paciente y son capaces estos lentes o estas herramientas de diagnosticar si en la próxima hora o 2 horas va a haber una diferencia, una baja o una alta en la glucosa de ese paciente. Eh, Insisto, sistemas de administración de medicina, sistemas de administración de oxígeno, marcapasos controlados a distancia, etcétera. Entonces, como podrán ver, no es solamente un simple reloj que pareciera que es lo más conocido, sino tiene un tema ya mucho más sofisticado. Después, en el tema de proveedores, porque bueno, aquí, perdón, voy a ir un paso hacia atrás. Cuando hablamos de tecnologías digitales, a mí siempre me gusta dividirlo en dos rubros que son muy reconocidos, ¿no? El primero es el e-health o e-salud, que es como electronic health, y m-salud o m-health. ¿Y cuál es la diferencia principal? El e-health o e-salud es básicamente estas herramientas que el proveedor de salud, el médico, el hospital, etcétera, va a utilizar para la prestación de servicios médicos y por otro lado, vamos a tener el M-Salud, que es lo que nosotros como usuarios, como consumidores, vamos a utilizar desde esta perspectiva, desde este otro lado de la cancha, para temas de monitoreo, seguimiento a tratamientos, etcétera. Entonces, bueno, cuando hablamos de, por ejemplo, wearables, está más enfocado en este rubro que les decía de M-Salud. Pero cuando hablamos de plataformas, de historias clínicas, que es el otro rubro que quiero tocar, de historia clínica, de expedientes clínicos, de manejo de información, por ejemplo, en centros de salud, en hospitales, ya nos vamos a la otra parte Bueno, ¿me escuchan? sí, Perfecto.
de e-salud, es decir, Sí. estas herramientas, ay, perdón, No, adelante, ¿todo bien? adelante. Ok, todas estas herramientas que van a utilizar o sistemas de información que van a utilizar los proveedores de atención médica para brindar asesoría, para brindar diagnóstico, para curar algún padecimiento, para monitorear algún padecimiento. Y finalmente, la inteligencia artificial, que yo sé que cuando hablamos de inteligencia artificial, y sé que aquí hay muchos expertos, bueno, es un rubro sumamente alto, ¿no? Y ahorita vamos a tocar con más detalle cómo se utiliza al día de hoy la inteligencia artificial cuando hablamos de sistemas de salud o de tratamiento de salud. Lo pongo de manera general porque, de nuevo, desafortunadamente, al día de hoy no hay una categorización en ley, salvo por algunos dispositivos o famosos wearables y ciertos softwares que se utilizan para el diagnóstico de ciertos tratamientos. Pero antes de ir a esa parte, sí quería tocar, como decía, cuáles son los beneficios, pero cuáles son también las ventajas y aspectos que tenemos que considerar cuando hablamos de salud digital y cuando hablamos de estas tecnologías. Uno, la accesibilidad. Creo que es el más importante. ¿Cómo das acceso a la salud y a ciertos tratamientos a poblaciones que están alejadas, con dificultad de movilidad en ciertos pacientes? Hay pacientes que no se pueden mover, pero también puedes crear una interconexión a nivel global de salud. Entonces, el hecho de que al día de hoy ya podamos hablar de un acceso especializado a nivel salud global es sumamente interesante. Ya podemos evitar en algunos padecimientos casos que se veían antes, como por ejemplo que tú te tenías que transportar o tenías que moverte a otro lugar, en algunos casos Estados Unidos, en otros casos Europa, en algunos casos mucha gente venía a México para recibir ni siquiera un tratamiento, un diagnóstico. Aquí, con este tipo de sistemas y con este tipo de tecnologías, vamos ya un paso más adelante. Temas de prevención y autocuidado. Es decir, por un lado, como les decía, puedes fomentar hábitos saludables, pero también hay un aspecto bien importante de prevención, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de medicina genética, que es de los temas más sofisticados, o temas simples como el que platicábamos de los glucómetros. La eficiencia, bueno, reducimos tiempos de espera, costos en el sistema de salud y también al haber una precisión mayor, también genera una eficiencia en este tratamiento, en esta prestación de los servicios de atención médica. Como les decía, bueno, el nivel de personalización que ya podemos lograr con las tecnologías que existen al día de hoy es, la verdad, impresionante, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, en temas de oncología. En temas de oncología ya hay estudios o ya hay aplicación de estas tecnologías a nivel genético para tener una mayor precisión en cuál es el mejor tratamiento para un paciente. Otro caso que lo podemos ver, donde se ve muy claramente que es la personalización, es el uso de inteligencia artificial para tratamientos dermatológicos. Es decir, al día de hoy, con una simple imagen, podemos nosotros enviar la imagen del padecimiento que se tiene a nivel dermatológico y el médico, en conjunto con el uso de herramientas de inteligencia artificial, puede tener una mayor precisión en el diagnóstico del padecimiento. Y por último, que es otra de las ventajas, son datos en tiempo real. Es decir, ya la generación de datos es tan inmediata que podemos tener diagnósticos que tal vez antes tomaban 2, 3 semanas o inclusive una semana, aquí todo es de manera automática. Entonces, como les decía previamente, la salud digital no es solo el futuro, es lo que ya estamos viviendo ahorita. Y como también les anticipaba, posiblemente para el día de mañana lo que hablemos hoy ya será obsoleto. Ya forma parte de nuestra vida cotidiana y está cambiando en forma en que está cambiando la forma en la que tenemos que entender, y no solamente nosotros como consumidores, sino también los profesionales de salud y las autoridades
de cómo se ve la atención médica. Y este último rubro de las autoridades es uno de los retos más grandes que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, bueno, ¿cuáles son las tendencias a nivel global y en México? Principales tendencias, y no voy a leer todo, pero es simplemente para que lo tengamos en la mente ahorita que vayamos avanzando en la presentación, es el uso de inteligencia artificial en salud, como les comentaba, para diagnósticos asistidos, automatización clínica, medicina personalizada, y con esto poder mejorar las decisiones médicas de ciertos tratamientos. La telemedicina y el acceso remoto. Y esto va a ser bien importante, la interoperabilidad y seguridad de datos. Ya existen ciertos estándares a nivel global para el intercambio seguro de datos y no solamente seguro, pero también ético de los datos, que son dos aspectos completamente diferentes. Uno es que nosotros podamos, conforme a la regulación, llevar a cabo el intercambio de cierta información o datos sensibles y datos que se generan por medio del uso de estas tecnologías, pero también el uso ético de esta información. Y por último, tecnologías inmersivas y el Internet de las cosas. Es básicamente realidad aumentada de información médica, dispositivos que generan datos clínicos en tiempo real para mejor seguimiento. Y por ejemplo, cuando hablamos de realidad aumentada de información médica, eh, y digo, aquí, perdón, me falta una palabra, cuando hablamos de realidad aumentada, no solamente es para el tema de atención médica, sino ya estamos formando con el uso de la salud digital a los médicos que nos van a tratar en un futuro. Es decir, ya el estudio de la medicina cada vez es mucho más fácil, perdón, a través de la generación de ciertos modelos de inteligencia artificial o ciertos modelos de tecnologías inmersivas. Entonces, muchas universidades ya están usando modelos en 3, 4D para el estudio de la medicina, pero también esos mismos modelos se están utilizando en el tratamiento. Antes de llevar a cabo cualquier, por ejemplo, una cirugía en un paciente, se utilizan estos modelos para poder conocer los riesgos o la mejor forma de llevar a cabo una cirugía, entre muchas otras cosas. Y cuáles son, ahora sí, lo que vemos hasta a nivel global, cuáles son las tendencias que se tienen identificadas al día de hoy en México. Uno, la expansión de la telemedicina. Y cuando hablamos de la expansión de la telemedicina, lo vemos en todos los ámbitos. Desde consultas digitales meramente simples o consultas a distancia meramente simples, hasta, como les comentaba, ya el tema de intervención médica, el tema de cirugías o de tratamientos de manera remota. El uso de dispositivos portátiles, la interoperabilidad y expediente clínico electrónico, que este va a ser uno de los temas más sensibles para México. ¿Por qué? Porque todavía hay una deficiencia en el control por parte de los usuarios de la información médica. Y no sé si aquí alguien trabaja en una clínica o en un hospital, si ya era un reto el tener un control en los expedientes clínicos manuales, como los conocemos ahora, aquí vamos a adicionar una capa cuando hablamos de un expediente clínico electrónico. Porque si bien es mucho más fácil recabar esta información y llevar un monitoreo de esta información, también es mucho más fácil que esta información se difunda de alguna forma o se filtre de alguna forma. Entonces, va a ser bien importante, y ahorita vamos a llegar a ese punto, el cómo se tiene el control de esta información. Y en el tema de interoperabilidad, desafortunadamente ahí vamos sumamente atrasados porque no existe realmente a nivel formal una interoperabilidad al día de hoy. Entre instituciones de salud, ya dejemos público-privadas o públicas, sino en las mismas instituciones privadas, son muy pocas las instituciones que tienen estos sistemas, pero algo que va a ser más importante es cómo se va a dar esto a nivel global. Y ahorita lo vamos a ver dentro de los retos del sistema legal,
¿cómo vamos a lograr a nivel global tener este intercambio de información? Bueno, otra es la inteligencia artificial y el bienestar laboral. ¿Cómo se va a usar la inteligencia artificial o cómo se está utilizando, de hecho, ya al día de hoy, para el diagnóstico de ciertos padecimientos y el monitoreo de cosas básicas, como por ejemplo ciertos tratamientos en empresas, etcétera? Y aquí va a haber un tema importante también, es cómo vamos a utilizar esa información o cómo van a utilizar esa información las empresas de seguros. Entonces, ahí también vemos algo que va a evolucionar de seguro en los próximos 2 años en México. Y por último, las reformas legislativas. Esto es súper novedoso. No es el alcance que estábamos esperando, pero es un paso hacia adelante. Si bien ha habido ciertas reformas en los últimos años a nivel reglamentos, normas oficiales de mexicanas y farmacopea sobre el uso y regulación de los softwares y ciertos dispositivos, no había una regulación real o conceptos respecto a qué era la salud digital en este ámbito global que estamos platicando, principalmente por lo que respecta a la atención médica. Entonces, había ciertas lagunas principalmente, pero sobre todo había ciertas inconsistencias dentro de los criterios que adoptaba la autoridad. Al día de hoy, de hecho, 25, en un par de horas, se va a evaluar la Comisión de Salud del Poder Legislativo, va a evaluar o está por analizar el dictamen de la reforma de la Ley General de Salud, que por primera vez, y ahorita vamos a ir a esa parte, habla ya de manera formal y regula de manera formal, no con el alcance que nos hubiera gustado, pero por eso les decía, es un primer paso, la salud digital. Y ahorita que lleguemos a la parte de retos, etcétera, y oportunidades, vamos a platicar de cuáles son los rubros que toca esta nueva regulación o esta modificación a la Ley General de Salud. Entonces, bueno, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna duda. Bueno, ¿cuál es el marco regulatorio en México? Y me van a decir, oye, a ver, Ceci, me acabas de decir que la salud digital no está regulada, ¿cómo va a haber un marco regulatorio? Y la razón es muy simple. Si bien no existe un marco regulatorio específico, sí nos vamos a tener que basar y vamos a tener que seguir ciertos principios generales que existen al día de hoy en la legislación mexicana. Y aquí es donde está el primer reto, porque vamos a tener que ser muy creativos y muy cuidadosos en dependiendo la tecnología o la herramienta que vamos a utilizar, cuál es el marco jurídico que vamos a tener que seguir o al cual nos vamos a tener que adaptar. Y ahorita vamos a caminar con cada una de por cada una, perdón, de las principales regulaciones que existen en México y cómo va a aplicar a los distintos tecnologías de salud digital que tenemos conocimiento o que son las más importantes al día de hoy en México. Pero bueno, primero vamos a hablar de la relevancia. ¿Cuál es la relevancia? Lo principal, y esto es no solamente a un nivel legal, que es el hecho de la garantía, bueno, antes de garantía de seguridad, la garantía y certeza jurídica, sino también a un nivel de inversión. ¿Por qué? Porque si nosotros como inversores, nosotros como desarrolladores, nosotros como empresa de comercialización, no tenemos certeza jurídica de cómo va a estar regulado o cómo van a estar reguladas estas tecnologías o qué es lo que yo tengo que hacer, pues lo principal va a generar cierta incertidumbre y esa incertidumbre hace que nos echemos para atrás y que digamos, oye, prefiero no invertir en esto, ¿no? O que pasa en algunos casos, son procesos sumamente largos y las empresas terminan cansándose por falta de esta certidumbre. Entonces, otro de los propósitos de la sesión del día de hoy es poder generar un poco más certidumbre de cómo aplica la regulación a este tipo de tecnologías y en caso de que ustedes tengan alguna pregunta, podérselas resolver.
Ahora sí, garantía de seguridad y calidad, bueno, es esencial. Sin un marco regulatorio que no nos asegure la seguridad, calidad y legalidad de servicios médicos digitales en México, vamos a tener un tema de responsabilidad que vamos a tocar más adelante, pero eso es como otro de los focos principales, ¿no? Tenemos que tener un marco y seguir un marco jurídico para nosotros garantizar que el producto o servicio digital que estamos ofreciendo cumpla con estos estándares de seguridad, calidad y legalidad. ¿Cuál es otro tema de relevancia? Bueno, como ya lo platicamos, el reto de la protección de datos. La regulación al día de hoy enfrenta desafíos como protección de datos, interoperabilidad, estándares de calidad y salud digital. Fomento de confianza e innovación, que en la medida que tengamos un marco jurídico mucho más claro, como les comentaba, va a haber una promoción de confianza, inversión y adopción por parte de los proveedores de estas tecnologías. Un tema importante que se ha visto el día de hoy es el miedo, de cierta forma, o la resistencia, más que miedo, la resistencia de algunos proveedores de atención médica en el uso y adopción de estas tecnologías debido a que no hay una regulación clara de cómo se pueden utilizar y cuál es el alcance de la regulación en las mismas. Y por último, las buenas prácticas. Hablamos desde consentimientos informados, hablamos desde buen manejo de expedientes clínicos, hablamos del buen manejo dentro de las plataformas de recopilación de datos que tienen los establecimientos, etcétera. Y ahora sí, vamos al marco jurídico. El principal es la Ley General de Salud. Bueno, tenemos la Constitución que obviamente habla de este derecho a la salud. Pero ya cuando vamos aterrizando de manera más específica y práctica, que es lo que buscamos el día de hoy, tenemos la Ley General de Salud. Que la Ley General de Salud va a ser nuestra principal, o digamos, la ley principal que va a abarcar de manera general todas las disposiciones cuando hablamos no solamente de dispositivos como tal, sino también de la propia prestación de servicios médicos, ya sea en el día a día, en la interacción con los pacientes, pero también en temas, por ejemplo, de estudios clínicos. Eh, la Ley General de Salud define diferentes modalidades de atención médica, incluyendo la atención a distancia y los principios para proteger la salud. Como les comentaba, esta es la regulación que el día de hoy se está discutiendo su modificación para ir todavía más allá en la regulación de la salud digital y también de cierta forma establecer cuáles van a ser las facultades de los siguientes agentes, de los agentes involucrados dentro de este tipo de tecnologías. Después tenemos el reglamento de prestación de servicios médicos. Y aquí, si ahorita ustedes fueran y abrieran en internet el reglamento de prestación de servicios médicos, me va a decir, oye, sí, pero es que esto habla de una prestación de servicios médicos básica, ¿no? O sea, la que conocemos en el día a día. Lo entiendo, pero también va a ser nuestro punto de referencia para la prestación de servicios médicos a distancia. Es decir, al no haber una regulación específica, este va a ser nuestro punto de referencia, este va a ser nuestro punto de partida. Y en este caso vamos a tener, este es el ejemplo perfecto de cómo nos vamos a tener que ajustar a lo que ya existe el día de hoy en la regulación, es decir, cómo está regulada la atención médica, los expedientes clínicos, el uso de la información, el uso de la atención, las diferentes características para los diferentes tipos de especialización en la atención médica, cómo vamos a adaptarlo de manera digital a esto que ya existe al día de hoy. Y un ejemplo de estos, no sé si alguien ha intentado implementar algún sistema de servicio de telemedicina, por ejemplo. Uno de los principales retos que se han enfrentado las empresas que quieren implementar telemedicina en México era la solicitud de ciertas autorizaciones para la prestación de este servicio por parte de la COFEPRIS, sobre todo a nivel local.
como saben, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que va a ser la principal autoridad encargada, tiene facultades a nivel federal y después se asiste de las COEPRISes, que son las comisiones estatales, para la para la regulación y verificación de todos los productos controlados o todos los servicios controlados, en este caso, prestación de servicios de atención médica. Y como decía, el primer reto que se encontraban muchas empresas es, oye, es que tú para prestar este tipo de servicio necesitas una autorización, que no existe, que no está en la ley, pero necesitas una autorización. Y es aquí donde muchas empresas dicen, oye, ya topé con pared, ya no tengo, o sea, me están pidiendo una autorización que no existe ley, entonces que por lo tanto no puedo tramitar. Y aquí es donde el uso de, digamos, la aplicación de este reglamento junto con la Ley General de Salud dio mucha claridad a este tipo de empresas en el sentido de decir, oye, a ver, si al día de hoy, para que yo pueda operar un consultorio, únicamente requiero de un documento que se llama aviso de funcionamiento, el cual es una mera notificación que yo tengo que dar en Cofepris con los datos de dónde va a estar mi consultorio, quién va a ser el médico responsable, entre otras cosas. ¿Por qué si voy a hacerlo a distancia, si voy a prestar el mismo servicio, pero únicamente una modalidad a distancia, por qué tendría que obtener una autorización? Entonces, una de las soluciones que se encontró en este caso es que estas empresas de telemedicina tramitaran, ya sea notificaran el aviso de funcionamiento o en el caso de medicina mucho más especializada, obtuvieran su licencia sanitaria. Cuando hablamos de licencia ya es un poco más complicado, pero les puedo asegurar que el 90% de las empresas que prestan servicio de telemedicina es suficiente con que tengan un aviso de funcionamiento. Entonces, bueno, eso es como un tema, por ejemplo, práctico que se dio en la aplicación de este reglamento. Después tenemos ya el reglamento de insumos para la salud, el cual ya fue modificado para incluir y regular el tema de los softwares, as medical devices, y algunos todavía no de la forma que nos gustaría o no al nivel de detalle que debería, pero también ciertos dispositivos que se utilizan como una herramienta digital que no necesariamente van a caer en la definición de dispositivos médicos. Es decir, algunas herramientas digitales sí encuadran perfectamente en un dispositivo médico y entonces pueden seguir lo establecido por el Reglamento de Insumos para la Salud, que nos va a regular desde el etiquetado, las buenas prácticas de fabricación, temas de prescripción, temas de obtención aquí sí de autorizaciones, es decir, registros sanitarios para la comercialización y el uso de estos productos. Pero en otros casos, como ciertas tecnologías que no eran tan claras si era un dispositivo médico o no, como era el software, bueno, hoy ya hay ciertos capítulos que contemplan esto y que facilitan su regulación, no solamente, pero facilitan su comercialización y uso. Y después vamos al siguiente nivel, que son las normas oficiales mexicanas. Y en este caso van a ser de las más importantes porque son las que al día de hoy de cierta forma más modificaciones han tenido. Y es, el primer caso es la NOM de expediente clínico electrónico y la NOM 004 que también toca temas de expediente clínico, pero en realidad es sobre la interoperabilidad y el uso de ciertas tecnologías. Entonces, como pueden ver, esto es como nuestro marco jurídico principal. Aquí ya hice un resumen mucho más fácil de cuáles son los temas que toca cada uno. Y bueno, perdón, la NOM 035 que ya habla de las normas de manera específica de la telemedicina. Y aquí falta incluir, y lo dejé afuera a propósito, el tema de la farmacopea. ¿Alguien sabe qué es la farmacopea o ha escuchado hablar de la farmacopea? Sí, es el, vamos, el libro donde están todos los medicamentos
farmacológicos y también dispositivos médicos, herbolaria, insumos para la salud en general. Correcto, Adriana. ¿Y sabes cuál es uno de los principales retos o críticas que hay al día de hoy de la farmacopea a Sigue nivel siendo en legal? papel. Que sigue Bueno, siendo en una papel. sigue siendo en papel. Y dos, para los que no la conozcan, la farmacopea tiene un costo y es un costo sumamente alto. Es decir, si tú quieres tener acceso a la farmacopea, hay que pagar por ella. Y esto rompe uno de los principios básicos el tema de transparencia, el tema de acceso a la, ¿cómo se llama? A temas legales, ¿no? Es, oye, tú no puedes cobrar por una regulación. Tú no me puedes obligar a cumplir con algo que tiene un costo. Entonces, como decía, rompe uno de los principios básicos, que es el principio de legalidad. Pero aún así, la autoridad lo sigue exigiendo su cumplimiento. Y en este caso se vuelve muy interesante porque el suplemento de dispositivos médicos es uno de los suplementos, o es una de las regulaciones, perdón, que regula a mayor detalle y define a mayor detalle los software as medical devices. Y eh, todos los productos que ahorita conocemos como wearables o ciertos dispositivos que utilizan tecnologías de la información para su uso. Entonces, desafortunadamente es una disposición que cuesta, que no es fácil tener acceso, pero que el día de hoy es una de las más desarrolladas respecto a estos temas. Entonces, ¿cuáles aquí, conforme a lo que ya platicamos, nuestros principales retos o vacíos normativos es, de nuevo, México carece de una regulación integral para la aplicación de tecnologías digitales en salud, generando la incertidumbre y limitando la innovación y la inversión? Es decir, estos pequeños parchecitos que vemos aquí, perdón, o sea, el tener todo como es ciertamente parchado en las distintas regulaciones y tener un tema regulado en esta, otro tema en esta, una definición en esta, una definición contraria en otra regulación, pues finalmente sigue causando una incertidumbre. Y no vamos a poder avanzar realmente a tener un marco jurídico sólido hasta que no exista una regulación que integre todos los conceptos que se requiere cuando hablamos de salud digital. Falta una nueva actualización a las normas oficiales mexicanas. Esto con independencia de que tengamos una regulación integral, también se tendrán que actualizar las normas, que si bien tal vez no va a ser del todo posible en el sentido que ya platicábamos de cómo va evolucionando todo esto, pero sí va a dar mayor claridad respecto a el uso de tecnologías que están vigentes al día de hoy. Por ejemplo, el uso de inteligencia artificial en ciertos rubros, el tema de blockchain que es esencial y los software de diagnósticos avanzados. Tercera, como ya lo comentábamos también, es la armonización internacional. Desafortunadamente, ya cuando hablamos de tecnología, no podemos quedarnos en una regulación a nivel local. Y obviamente esto agrega una capa todavía más de complejidad a todo este sistema que estamos viendo. Va a ser necesario que tengamos, de cierta forma, pueda llegar a un punto en que haya una armonización internacional, es decir, que por lo menos ciertas regulaciones estén conectadas entre sí y que sean congruentes entre sí. De lo contrario, vamos a tener que dejar atrás temas de estándares internacionales, temas de seguridad, sobre todo en el manejo de datos, y temas como ya tocamos, es uno de los esenciales, que es la interoperabilidad. Si no podemos crear un sistema o tener un sistema a nivel global que sea relativamente similar, no podemos hablar de forma alguna en temas de interoperabilidad. Entonces, esto es uno de los temas principales que se va a tener que tratar en todas las negociaciones de tratados internacionales, etcétera.
junto con temas de propiedad intelectual, que también ahorita vamos a tocar ese tema. Y bueno, eh, ¿por qué hay una necesidad en estas actualizaciones o en la modificación de estas regulaciones? Porque también hay una importante oportunidad de transformación en la forma en que se presta al día de hoy o se implementa la salud en México. Ahora, como decía, digo, el tema de la regulación yo sé que puede ser un poco pesado y es difícil de digerir porque al final son muchas leyes, ¿no? Son nombres de leyes, no está del todo claro, como ya platicábamos, qué regula cada una o cuál es el alcance de cada una. Entonces, lo que me gustaría compartir con ustedes y creo que se vuelve mucho más interesante y más práctico es, ok, de esto que ya vimos, de esta regulación que ya platicamos, ¿cuáles son los aspectos clave que nosotros tenemos que considerar, ya sea como proveedores o como usuarios de tecnologías de salud digital? Son estos cuatro. El primero es la responsabilidad profesional y civil. De nuevo, no hay al día de hoy una regulación que hable expresamente de una responsabilidad profesional y civil por el uso de tecnologías digitales. Pero también es una realidad que ya existe cierta responsabilidad profesional y civil por el uso de estas tecnologías. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad en México, y para tratarlo de ser lo más simple, vamos a hablar de dos tipos de responsabilidades, objetivas y subjetivas. La responsabilidad subjetiva es aquella en que se tiene que demostrar que existió una conducta ilícita y que hubo una intención en sí de crear un daño. Es decir, por ejemplo, y uno de los ejemplos más fácil es malpraxis. Ciertas conductas que se realizan de manera ilícita con esa intención de generar un daño. Y puede ser una acción o una falta de acción, ¿no? Pudiera caer cualquiera de esos dos. Pero cuando hablamos de responsabilidad objetiva, ahí es donde podemos caer muchos como empresas cuando desarrollamos este tipo de tecnologías. Y un caso de responsabilidad objetiva, por ejemplo, es no tener un instructivo detallado, no tener términos y condiciones claras, no tener un manual que establezca de manera correcta, precisa, etcétera, cómo se tiene que utilizar X dispositivo o X tecnología en la prestación de servicios médicos, que a veces es el último eslabón de la cadena. Y lo hemos visto con muchos clientes, ¿no? Tienen unas tecnologías espectaculares, tienen unos dispositivos espectaculares. ¿Y cuándo se frena? Cuando tenemos que llegar al tema desde términos y condiciones, manuales de uso, instrucciones de uso, garantías de productos. Y un ejemplo claro es, por ejemplo, el uso de ciertos dispositivos que todos conocemos, que les podemos hablar a distancia de, oye, Juanita, por favor, dime qué me puedo tomar para el dolor de cabeza. Que ya son dispositivos que ofrecen ciertas herramientas de salud, pero no necesariamente los términos bajo los cuales se prestan esas tecnologías de salud son los correctos y pudieran llegar a generar algún daño al usuario que lo está utilizando. Después, otro tema que tenemos que considerar que es elemental es la validez de recetas y certificados digitales. Las recetas digitales ya están reguladas. Entonces, si nosotros de alguna forma vamos a llevar a cabo la prestación de salud a nivel telemedicina o por el uso de ciertas tecnologías, tenemos que asegurarnos que también las recetas que se emitan, los expedientes clínicos que se tengan, los controles de datos que se tengan, sean los correctos conforme a la regulación. Y que los certificados que se emitan que estén conectados a estas recetas
también se resguarden de la manera correcta. Tercera es el uso o la regulación de la propiedad intelectual de software y algoritmos, que no necesariamente siempre eh, va a ser información que podamos proteger o que se va a proteger en su totalidad, se va a poder proteger en su totalidad. Entonces, nosotros siempre recomendamos el decir, oye, a ver, ¿cuál es tu tecnología? ¿Cómo se utiliza? ¿En qué consiste? ¿Cómo, cómo hiciste, cómo alimentaste esta tecnología? ¿Con qué datos? ¿Tenías acceso a estos datos o no tenías acceso a estos datos? ¿Qué es lo que buscas proteger? ¿Qué es lo que buscas proteger dentro de esta tecnología que tú me estás presentando aquí? Y la verdad es que esto es básico que ustedes se asesoren porque muchas veces lo que ustedes buscan proteger ni siquiera se puede proteger ya. O ya hay una tecnología que se adelantó a ustedes, es muy similar, ya está protegida y por ende ustedes no van a poder hacer uso de esa tecnología o van a poder comercializar esa tecnología. O se van a tener que someter a distintos esquemas como licencias, etcétera. Entonces, este tercer punto también es básico cuando hablamos de desarrollo de salud digital. Sea la herramienta que sea, ¿eh? Esto aplica, o sea, estos 4 puntos, y es lo que buscaba, aplica a todas las tecnologías de las que estemos hablando. Y por último, este es también básico y a veces se nos olvida, cómo van a documentar todas las relaciones, ya sea por contratos, con los términos de uso en sus plataformas, con todos los documentos que ustedes ejecuten con desarrolladores, porque muchas veces tiene un desarrollador que fue quien hizo toda la ingeniería atrás de una plataforma, por ejemplo, y nunca celebraban un contrato con él. Entonces, están comercializando ustedes, ya están a punto de lanzar. Y resulta que este desarrollador le vendió toda esa información a un tercero. Entonces, de verdad, desde el momento uno que ya viene esta idea a la cabeza, sigan estos pasos. Vean, asesórense para temas de propiedad intelectual, tengan sus contratos en regla, celebren contratos que sean sofisticados para la protección de este tipo de tecnologías, tengan términos de uso en sus plataformas ya cuando lo vayan a implementar a los usuarios. O términos de uso, aquí pongo por ejemplo plataformas como ejemplo, pero cualquier tipo de tecnología. Y la quinta que se cuece completamente aparte y tenemos que ver completamente por separado es cómo vamos a utilizar los datos. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna duda. Sí, tal vez poder ahondar, si quieres, un poco. A veces hay, digo, y sobre todo ahorita en el aprovechamiento de los datos, he visto como referencia el tema de no usarlos en este momento, pero sí en un futuro, para cuando algunas tecnologías estén más maduras. Eh, es todo cómo se podría plantear en un consentimiento, por ejemplo. Mira, qué buena pregunta, Adriana. Se puede plantear tal cual, digo, lo estás poniendo de manera muy sencilla y es el decir, oye, a ver, yo la recopilación de los datos que estoy haciendo, que van a ser, además tenemos que ser muy precisos en señalar cuáles son los datos que vamos a recopilar y cuáles son los datos que vamos a utilizar. Normalmente lo que se hace en este tipo de consentimientos es que en el acuerdo, porque al final hay que entender que un consentimiento informado, aunque que lo hemos escuchado muchas veces, etcétera, no es un simple formato que llenamos y ya, o que le damos a nuestros usuarios a llenar, sino es un contrato. A fin de cuentas, este consentimiento es un contrato que tú estás celebrando con el usuario, paciente, etcétera, mediante el cual te autoriza a llevar a cabo ciertos procedimientos, pero también al uso de ciertos datos. Entonces, en este consentimiento se van a tener que tomar en cuenta dos cosas. Una, precisar cuáles son los datos que vamos a utilizar, si vamos a tener una temporalidad o vamos a decir, oye, por medio del presente consentimiento se me autoriza o se autoriza a Cecilia Stallhood para el uso de los datos
en los próximos tal vez 30 años, que esto puede cambiar, Adri, con el tiempo, porque, de nuevo, como van a ir evolucionando las Ujú. regulaciones, es posible que en algún momento exista una limitación para el uso de estos datos, pero bueno, hasta el día de hoy podemos fijar una temporalidad para el uso de los datos, y la más importante Ok. es, o sea, como decíamos, una, ya tenemos qué datos. Dos, si va a haber una temporalidad o de qué manera podemos señalar que se va a utilizar y a futuro en los siguientes X, digamos, 50 100 años, si lo quieres poner, y para qué se va a utilizar. Es decir, estos datos podrán utilizarse para investigación, desarrollo, se podrán compartir con terceros. Cuando se compartan esto con terceros, se van a utilizar para A, B, C, D. Este tercer punto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cumplimos con los dos primeros, es decir, señalamos qué datos se van a recopilar, dos, la temporalidad, pero no señalamos los usos que pudieran surgir a futuro. Que yo sé que es difícil, nadie tiene una bola de cristal para adivinar qué quieres hacer con estos datos, pero bueno, cuando hablamos de tecnologías digitales ya tenemos mucho más claridad de en qué podrían llegar a utilizarse. Entonces, este punto va a ser básico. Y por último, siempre acuérdense que el consentimiento informado, y ahorita vamos a ir a esta parte, va a tener que estar ligado con el aviso de privacidad. No es suficiente tener la autorización en el consentimiento informado. Vamos a tener que ligar ese consentimiento informado al aviso de privacidad y ese aviso de privacidad va a tener que cumplir con las formalidades que nos exija la ley para esos efectos. Entonces, digamos que son hermanitos que siempre van a ir juntos. En algunos casos, ¿qué sucede? No necesariamente firmas un consentimiento informado, porque como saben, o si no lo saben aún ustedes, no todos los procedimientos, no toda la recopilación de datos, no todo el acceso a la información sensible de un paciente está sujeta a la firma de un consentimiento informado. Entonces, en ese caso, lo único que vamos a tener va a ser nuestro aviso de privacidad, que de igual forma tendrá que cubrir todos estos aspectos. No sé si eso aclara tu duda, Adriana. Sí, muchas gracias. No, ¿de qué? Entonces, bueno, eh, otros temas que, como decía, bueno, esta responsabilidad civil, estos son como los aspectos importantes, pero ahora, ya hablando de consentimiento informado, que justo es a donde íbamos, ¿cuál va a ser otro reto importante? Estamos hablando de telemedicina, estamos hablando de tratamientos a distancia, estamos hablando de procedimientos posiblemente ya médicos a distancia. ¿Cómo vamos a obtener ese consentimiento informado? Sería absurdo y obsoleto que en el tema del procedimiento o la atención médica estemos aquí adelante, pero que tengamos que regresar, que es lo que está pasando de cierta forma ahorita, a documentar, a tener toda la documentación en físico. Y además imagínense el riesgo. Es decir, resulta obsoleto que un médico me va a atender en Alemania por medio de una teleconsulta y que yo le tenga que enviar vía FedEx mi consentimiento informado. O al revés, ¿no? O aquí que un médico esté tratando a un paciente de Alemania y que toda la documentación se tenga que seguir haciendo vía papel. Entonces, esto es otro de los elementos esenciales. ¿Cuáles son las opciones que tenemos para nosotros recabar estos consentimientos, pero que tengan una validez, con firmas electrónicas, con testigos de por medio, etcétera? Y que tengamos también nosotros la garantía de que el paciente comprenda las limitaciones. Algo tan básico que muchas veces no se considera y es donde empiezan ahí los temas ya legales complejos en casos prácticos. Regresando al ejemplo de yo, Cecilia, voy a atender a un paciente en Alemania. ¿Y cómo nos vamos a comunicar? En inglés. Pero no necesariamente mi inglés y su inglés nos va eh,
nos va a permitir que haya una total claridad en este consentimiento y en este intercambio de información y sobre todo en que el paciente comprenda de manera clara cuál es el alcance de el procedimiento, cuál es el alcance del tratamiento, etcétera. Entonces, ¿qué se recomienda, por ejemplo, en estos casos, o estamos viendo en la práctica en estos casos, tener en algunos casos traductores? Dependiendo de la complejidad o la sofisticación de la prestación del servicio de salud que se vaya a dar o la intervención que vaya a implicar, que para ciertos aspectos claves, como es, por ejemplo, un consentimiento informado, se tenga un traductor. Esto nos va a proteger a nosotros y también al paciente de que no haya duda alguna de qué es lo que se intercambió, ¿no? Durante por lo menos esta fase de, el tratamiento o de esta fase de la interacción médica. La siguiente, bueno, es confidencialidad y ciberseguridad. El tener la capacidad de proteger toda la información que se maneje a través de blockchain, a través de nubes, a través de sistemas de seguridad de datos. Esto es un tema crítico, pero además también si hay alguien aquí que esté involucrado en el desarrollo de este tipo de plataformas, es una oportunidad sumamente interesante, porque cada vez se va a necesitar sistemas mucho más complejos y sensibles para la protección de estos datos. Porque básicamente ahora vamos a tener un intercambio de información constante y también un riesgo de acceso a esa información constante. De nuevo, voy a poner un ejemplo sumamente burdo, pero es para que lo entendamos todo. Antes, tal vez tú ibas a un consultorio médico y estaba la gaveta de los expedientes clínicos y solo una persona tenía la llave. Y en esto, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, ¿quién va a tener la llave? ¿Quién va a tener la llave digital a toda esta información? ¿Y cómo se va a controlar? Entonces, ese es otro tema muy interesante. Y por último, de nuevo, asociado a esto, los retos legales y tecnológicos. Vamos a tener que tener, por ejemplo, si para poder garantizar y poder tener una tranquilidad en que la información se está manejando de manera correcta, va a tener que existir o se van a tener que desarrollar normas específicas para, por ejemplo, blockchain o interoperabilidad, cómo vamos a transmitir esos datos. Y aquí es también nosotros como actores de todo este sistema, donde podemos participar. Podemos, creo que esto es un tema tal vez utópico, pero real. Estamos también en un tiempo en el que nosotros podemos influir y podemos participar en la creación de estas nuevas regulaciones. Ahora, ya vamos al tema más sensible de todos y es la protección de datos personales. En mi opinión, cuando hablamos de salud digital, creo que si bien existen temas de responsabilidad, existen temas de calidad, existen temas de seguridad del producto, el tema más importante, tanto a nivel práctico como a nivel de regulación y cumplimiento con la regulación, va a ser la protección de toda la información y datos que se obtenga. Y cuando hablamos de protección, no solamente va a ser de cómo los resguardemos, sino cómo nos hicimos esa información, cómo nos hicimos nosotros de esos datos para tal vez el desarrollo de un producto o para innovar un producto. Dos, ¿a quién le voy a transmitir esa información? ¿Tengo autorización o no para transmitir? ¿Hasta qué alcance y cómo la debo de transmitir? Es decir, van a ser datos disasociados o si se requieren datos específicos y o datos que sí van a tener ciertas etiquetas, tal vez no pueden identificar a una persona, pero sí van a tener ciertas etiquetas respecto a rangos de edad, etnias, eh, ciertos, digamos, diagnósticos de salud o padecimientos, que ahí es donde tú puedes, una lista que dices, oye, a ver, si yo no le pongo el nombre, yo no digo que es Sandra, el paciente, va a ser muy difícil que lo identifiquen. No en todos los casos.
Por ejemplo, si hablamos de una enfermedad huérfana, una enfermedad rara, y me dices, es una paciente mujer en este rango de edad, eh, latina, y tiene una enfermedad que hay una en un paciente en 1 millón, así lo puedes identificar. Entonces, a veces estos tres datos que parecieran no facilitar el reconocimiento de un paciente, en algunos casos se tiene que tener un cuidado adicional porque sí son etiquetas que permiten la identificación del paciente de manera inmediata. Entonces, eh, vamos a tener que seguir con precisión la regulación que al día de hoy sí está muy avanzada, no con el avance tal vez a nivel tecnologías digitales que nos gustaría, pero definitivamente es una de las regulaciones más avanzadas para el manejo de este tipo de datos. Entonces, tenemos que conocer muy bien cuáles son las regulaciones que debemos de seguir como base para el tratamiento de los datos. Tener certeza de que tenemos todos los documentos en regla, es decir, todos los consentimientos y avisos de privacidad que se requieran. Y entender cuándo es obligatorio tener, como les decía, estos consentimientos informados, cuándo es necesario ofrecer los avisos de privacidad o inclusive tener un aviso de privacidad autorizado. ¿Qué pasa muchas veces? Y también lo estamos viendo mucho en la práctica. En ciertas plataformas digitales se hace referencia de si quieres consultar el aviso de privacidad, aquí está la liga. Y estos avisos es como el aviso genérico que ya utilizaba tal vez la plataforma para otro tipo de servicios. Y no necesariamente va a cumplir con dos cosas. Una, el alcance de que se requiere respecto al uso, control, tipo de datos que se van a recopilar. Y dos, si es necesario tener una autorización expresa de consentimiento, por ejemplo, con los datos sensibles. Em, ¿Cómo se pueden? Eso es otra importante, y esto presento, voy a regresarme un poquito al comentario de Adriana. Como saben, en México existe, y también a nivel global, los famosos derechos ARCO. ¿Y qué son los derechos ARCO? Básicamente es el derecho que nosotros tenemos como personas para acceder, rectificar, cancelar y oponerse al uso de nuestros datos personales. Entonces, por ejemplo, Adriana, a veces no va a ser suficiente con que nos den todas las autorizaciones necesarias porque digamos, los pacientes o los usuarios que dieron tal vez en su momento la autorización para el uso de sus datos, pueden revocarla en cualquier momento. Sí. Y pudiera llegarse, esto ya va a representar un reto de decir, oye, esto no puedes limitarlo, ni puedes controlarlo, ni te puedes oponer de ninguna forma. Y No sé tengo si Adriana entendido tienes que, algún comentario. sí, tengo entendido que tienes que poner como un método, un procedimiento de si la persona quiere revocar su derecho, o sea, perdón, su autorización, tienes, o sea, ¿cómo te vas a deshacer de sus datos? Algo así, ¿no? Correcto. Esto es parte como dentro de los derechos ARCO que nosotros tenemos, cuando ustedes, y los invito a ver un aviso de privacidad, ese que todo el mundo le damos clic y nunca le hacemos caso, bueno, este aviso, una de las formalidades que debe de tener, o uno de los requisitos que tiene que tener es cómo puedo solicitar yo que se rectifiquen, cancelen o se usen mis datos personales. Y es un proceso que hay que seguir, pero que también la empresa o quien recopiló esos datos tiene que respetar. Y es a lo que iba. Imagínense que nosotros recopilamos cierta cantidad de datos y resulta que en 5 años no los podemos utilizar porque todos los involucrados en proporcionar esos datos determinaron oponerse al uso de sus datos. Y esto es algo que no hay al día de hoy un mecanismo para que nosotros, como entidad que recopiló esos datos, podamos oponernos a no hacer. Entonces, y por último, bueno, plataformas de salud digital deben implementar cualquier tipo de cifrado, autenticación, auditorías. Es bien importante que ustedes, que se tengan auditorías para proteger los datos sensibles, que se tengan procedimientos normalizados, es decir, procedimientos o manuales internos que describan de manera muy clara quién va a tener acceso a estos datos, cómo se van a proteger, cuáles son los candados internos que se van a tener para el manejo de estos datos. Porque estos datos, además, hay un tema importante.
ya tienen un valor. Si antes, dentro de la industria de farma, los datos de los pacientes tenían un valor, hoy lo tienen más que nunca. Entonces, hay muchos agentes o que participan dentro del esquema de salud que están interesados en obtener estos datos. Desarrolladores, empresas de seguro, las mismas farmacéuticas, etcétera. Entonces, con mayor razón, hay que tener mucho cuidado porque ya hay un valor monetario implicado en estos datos. Ahora, protección de derechos del consumidor, que es lo que les decía, muchas veces se deja de lado cuando es algo indispensable por la forma en la que al día de hoy se manejan las tecnologías de la información, por la forma en la que estas herramientas se usan en la práctica. Y es aquí quien va a tener la principal autoridad para la verificación de este tipo de derechos o el tipo de el cumplimiento con la regulación va a ser la Profeco, la Procuraduría Federal para la Protección del Consumidor, junto con la COFEPRIS, pero tiene un mayor o un rol principal la Profeco. Y es básicamente tener información, o sea, que la información que nosotros proporcionemos a los usuarios o en el uso de estas tecnologías se aclara, verás, tanto sobre el servicio que estamos prestando como el producto que estamos ofreciendo. Esto no solamente en los términos o los manuales que nosotros compartamos en nuestros sitios de internet, en el acercamiento que se tenga tal vez con instituciones de salud, etcétera, sino también en la publicidad y las prácticas comerciales que llevemos en el día a día y tener muy claro nosotros también como desarrolladores, etcétera, qué mecanismos de reclamación tienen los usuarios y cómo se tienen que atender. ¿Qué queremos evitar? Normalmente, y ha pasado, te llega una notificación de Profeco que hay para una audiencia de conciliación con el consumidor y hacemos caso omiso de la misma. Y se junta una segunda, una tercera. ¿Qué pasa? Profeco te puede ya iniciar un procedimiento administrativo sancionador formal, es decir, ya no es una mera conciliación con el consumidor, pero también ya puedes sujetarte a un riesgo, ponerte en el riesgo más bien de que haya una demanda colectiva. Es decir, que se junte una suma importante de consumidores que se vieron afectados por alguna información falsa que hubieras dado, por falta de claridad, etcétera, y que se inicie una demanda colectiva, lo cual ya es un procedimiento mucho más complejo, que no solamente va a implicar, digamos, gastos a nivel legal, tiempo, pero también algo que va a ser bien importante cuando hablamos de salud digital, por ser un tema relativamente nuevo y en desarrollo, es el tema reputacional. Lo menos que se quiera ahorita es tener un tema reputacional. Y sé que ya vamos a terminar, entonces no sé si alguien tiene, antes de seguir, alguna pregunta. Perfecto. Entonces voy a utilizar los últimos 4 minutitos para hablar de cuáles son los retos y las oportunidades en salud digital en México. Los retos, bueno, el primero es la brecha digital en salud. El 24% de los hogares carecen de acceso a Internet. Por lo tanto, sigue habiendo ciertas limitaciones en el uso de este tipo de tecnologías. Este tema ya lo tocamos mucho, la falta de interoperabilidad y una regulación clara, consistente, transparente, que abra la oportunidad de innovación, abra la oportunidad de inversión, que no proporcione claridad realmente a quien esté buscando desarrollar, usar y comercializar este tipo de tecnologías en México. Resistencia y capacitación, como también les comentaba, hay mucha resistencia todavía, sobre todo por parte de proveedores de servicios médicos para el uso de este tipo de tecnologías, por lo que es indispensable y es una piedra angular de que todo este esquema se dé de manera, evolucione de manera correcta, y es el tema de la capacitación. El que la gente pierda el miedo tanto profesionales como usuarios,
al uso de este tipo de tecnologías. Este tema también ya lo tocamos, que es ciberseguridad y actualización. Eh, ya el panorama que estamos viendo, la evolución que estamos viendo, exige un mayor control de ciberseguridad y actualización de tecnologías en plataformas, hospitales, etcétera. Entonces, por último, que como les prometí, ¿cuáles son los temas que al día de hoy se están discutiendo o se van a discutir en la siguiente hora dentro de la Comisión de Salud del Senado? Básicamente es que haya ya haya términos específicos y bases legales explícitas para lo que se tiene que considerar como salud digital. ¿Cuáles van a ser las finalidades, condiciones y requisitos? No solamente para el uso de este tipo de herramientas, sino también para su desarrollo y comercialización en México. Hace ya referencia a la salud móvil, que es muy bueno porque, como decía, no había ningún marco jurídico al día de hoy que hablara de telemedicina o salud móvil. Entonces creaba esta incertidumbre respecto de si se requería una autorización o si cuando hablábamos de telemedicina era lo mismo que hablar de un software para uso médico. Había ahí cierto traslape y falta de conocimiento y criterio por parte de la autoridad respecto a la diferencia de cada una de estas tecnologías. Ya se elimina esta duda respecto a si las plataformas de telemedicina o ciertas plataformas de acceso, por ejemplo, farmacias digitales, etcétera, requerían o no una autorización o qué tipo de autorización requerían. Y da faltas a la Secretaría de Salud, no solamente a la COFEPRIS, por lo cual ya fortalece la figura del Centro de Innovación y Tecnología de la COFEPRIS, que se creó hace un par de años y que había quedado un poco obsoleto. Entonces, esto también abre una nueva puerta para que ya realmente haya personas preparadas y profesionales resolviendo este tipo de temas, pero sobre todo, como decía, se abre una puerta y una oportunidad importante para una transformación del marco jurídico cuando hablamos, digamos, relacionado a la salud digital y a este tipo de tecnologías. Y bueno, llegamos 1:30. Yo sé que la verdad es que es un tema sumamente complejo y toma más de 3 sesiones poder platicarlo, pero bueno, espero se hayan podido llevar un poco una idea general de cómo está la regulación, cuáles son los retos, qué es lo que se necesita o a dónde vamos. No sé si hay alguna duda adicional. Muchísimas gracias, Cecilia. La verdad es que fue una gran presentación. Creo que nos da mucha información sobre todo las actualizaciones que Sí, han perdón. sucedido en el último año. Que pues han sido muchas y todavía vienen algunas que están ya anunciadas, bueno, más o menos anunciadas para el próximo año. Entonces eso nos va a ayudar un poco. Y bueno, no sé si hay aquí alguna pregunta de los asistentes que tengan algo que comentar. Sin pena, ¿eh? Sí, exacto. Y bueno, y si les da pena, también, por favor, les van a compartir mi presentación, seguramente. Estos son mis datos, siéntanse con total confianza, mándenme un correo y cualquier duda que les surja, ya cuando puedan ver la presentación con un poco más de calma, etcétera, por favor, sientan absoluta confianza de hacerlo. No lo puedes descargar. Perfecto. ¿Lo puedes bajar de hora? Si más adelante tienen alguna duda o algo, sí, por favor avísenos. Antes de comenzar, nada más, si te parece, voy a dar algunos últimos avisos, como dicen, avisos parroquiales, Excelente. este, para todos los que se encuentran aquí y van a ver la grabación también. Denme un segundo. Excelente. Bueno, pues lo primero es de parte del equipo de TISAC y Cosalud, nos comparten esta expedición de salud digital que va a haber en Barcelona del 25 al 29 de mayo del próximo año. Aquí pueden escanear el QR para más información y también el QR para el registro si desean participar. Los estarán contactando de parte del equipo de TISAC y de Cosalud. Muy bien.
Otro es, bueno, para los que estén aquí en Monterrey, invitarlos a la posada que vamos a tener el 10 de diciembre a las 7:30. Pueden registrarse aquí y les estaremos enviando el evento para que sepan el lugar. Y bueno, el Health Data Science Program, que conozcan los nuevos programas, o más bien los nuevos formatos de programas, y también estén al tanto de los webinars que, bueno, ahorita en diciembre no hay, pero bueno, regresando al 2026, tendremos una nueva agenda de webinars para hablar sobre temas de ciencia de datos e inteligencia artificial en el sector salud. Algunos eventos a los que les recomendamos asistir, que puedan ver, habrá más, pero bueno, ahorita por cierre del año creo que estos son los que están más conocidos. Y bueno, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, tanto de Hacking Health como de Health IDS y el Centro Mexicano Pro Bono. Y sin más, pues nada, agradecerles por su asistencia el día de hoy. No sé si alguien quisiera agregar algún comentario más. Fernando, Ceci, Abigail. ¿Todo bien? No, muchas gracias, al contrario, gracias por conectarse, de verdad. Lo que necesiten, por favor. Muchas gracias por Perfecto. todo. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en la siguiente edición. Cuídense mucho. Buen día. Sí.